a todas y a todos. Agradecerles muchísimo que acudan a esta conferencia de prensa convocada por el Partido Acción Nacional. Vamos a compartir con ustedes 4 temas. El diputado, a lo mejor futuro senador, Federico Doring, sobre la iniciativa en materia de desaparecidos. El senador Francisco Ramírez Acuña, la posición del PAN respecto de este último bombardeo de Rusia a Ucrania. La senadora Lili Téllez con 2 temas relevantes, y al final yo haré un comentario sobre la postura del PAN respecto de la elección que se llevará a cabo este domingo respecto del Poder Judicial. Entonces, le cedo la palabra al senador Federico Doring y, si les parece, nos iríamos en ese orden. Diputado Federico Doring. Gracias, buenos días. Muy brevemente, el día de hoy vamos a presentar una iniciativa en materia de desaparición forzada para actualizar los tipos penales y la coordinación administrativa. Queremos resaltar que es una iniciativa que el coordinador de los diputados, Elías Licia, comentó con la Secretaría de Gobernación en la pasada reunión de trabajo en la Junta de Coordinación Política. Ahí la expusimos, se le entregó en propia mano a la Secretaría de Gobernación y el gobierno se comprometió a analizarla, a estudiarla y a contemplar la viabilidad de incorporarla a las iniciativas que están aquí en el Senado de la República en materia de desaparición. Ayer en la Junta de Coordinación Política con el secretario Harfuch volvimos a tomar el tema porque nos parece que hay que darle mejores herramientas al Estado, pero sobre todo mejor metodología estadística para los reportes no solo de homicidios dolosos, sino desaparecidos. Hay una zona grisácea entre lo que es el homicidio doloso y los desaparecidos. Es difícil saber cuántos de los desaparecidos terminan en una fosa clandestina, cuántos terminan privados de la vida antes, habiendo sido deportados como desaparecidos, y no hay ninguna correlación estadística clara entre lo que es alguien desaparecido con una desaparición forzada vinculada al crimen organizado, que eventualmente no se reporte como homicidio, pero solo sea reportado como una desaparición casuística no vinculada al crimen organizado. Esa iniciativa está a punto de presentarla la diputada Margarita Zavala, pero nos parece fundamental en la deliberación de cara al periodo extraordinario por los 2 tramos legislativos: el de desapariciones en el Senado y el de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia en la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar el orden. Ahora le vamos a dar la palabra a la senadora Lili Téllez. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a mis compañeros, gracias, coordinador Ricardo Anaya. Estoy preocupada porque ya me comentaron que allá en Durango los de MC están diciéndole a la gente que voten por ellos. Y le quiero decir a las queridas familias de Durango, no les crean nada a los de MC. Recuerden que los de Movimiento Ciudadano son aliados de Morena. No desperdicien su voto. Hay que votar en Durango en forma inteligente por Toño Ochoa. Voten por él, porque si ustedes le creen a los de MC, que lo único que tienen los de MC son canciones pegajosas, pero en el fondo lo que hacen es aliarse con lo peor de Morena, que ya es mucho decir, se dividiría el voto y le regalarían en realidad el poder a Morena. Entonces, pónganse muy abusadas, familias de Durango. Hay que votar por Toño Ochoa y no se dejen engañar por una cancioncita pegajosa de MC. Si la quieren cantar, cántenla, pero a la hora de votar hay que votar con inteligencia por Toño Ochoa. Y en segundo lugar, estamos muchos en el país sumamente preocupados porque la presidenta Sheinbaum ha anunciado
que va a convocar a movilizaciones para tratar de evitar el impuesto a las remesas. Yo le digo desde el Senado a la presidenta Sheinbaum, todo debe ser por la razón, no por la callejera manifestación. Grábeselo, presidente Sheinbaum. Usted ahorita tiene la gran oportunidad de hacer razonar a las autoridades de Estados Unidos en defensa de que nuestros compatriotas, de que a ellos no les sea aplicado otro gravamen que va a ser muy doloroso para las familias mexicanas. Nuestros migrantes son unos héroes por dos razones. La primera, porque arriesgan sus vidas para ir a Estados Unidos a trabajar y enviar sustento para sus familias. Y la segunda, pues porque allá se tienen que mantener en condiciones a veces muy difíciles para lograr el trabajo que Morena les niega, para lograr salud. Muchos se van simplemente para huir de la violencia que ha crecido con Morena. Este es un asunto sumamente serio. Lo que la presidenta Sheinbaum debería estar haciendo es un país donde los mexicanos no tengan que arriesgar la vida para irse a Estados Unidos para poder enviar el sustento de las familias. Entonces, presidente Sheinbaum, encima de que es responsabilidad suya, de Morena, que más mexicanos tengan que huir de México para ganarse el sustento, encima de eso se burla de los mexicanos, en particular se burla de los migrantes, diciendo que su estrategia es una manifestación callejera contra esos impuestos. ¿Qué cree la presidenta Sheinbaum que con una manifestación aquí en las calles los políticos estadounidenses van a cambiar de opinión? No. Es hora de probar si la presidenta Sheinbaum tiene realmente una vocación o un talante de índole científico en el que se vaya en su discurso por la razón y no por la manifestación. Le adelanto a la presidenta Sheinbaum que una manifestación callejera es una caricatura, es una burla y no va a lograr nada para evitar este impuesto, este doble gravamen a las remesas. Y la convoco a la presidenta Sheinbaum a que tome este tema con la seriedad que implica para los migrantes y las familias de los migrantes. Y el tercer punto que quería comentar es muy breve. A quienes me están preguntando a través de todas mis redes si salen o no salen a votar ahora para la elección judicial, se los digo con toda claridad. Háganse sentir. Grítenle a Morena que no nos hacen tontos. La forma de gritar es no acudir a votar. Hay que dejarlos solos. Está muy asustada la presidenta Sheinbaum. Por eso esta semana la presidenta Sheinbaum hizo dos cosas. Una fue publicar encuestas de popularidad para tratar de convencer de que a ella, de que los mexicanos le aprueban todo. Pero lo hizo porque está muy asustada, porque mucha gente no va a ir a votar. Y lo otro que hizo la presidenta Sheinbaum fue empezar la operación acarreo para que no se note el desdén de los mexicanos, para que no se note que los mexicanos rechazan que los jueces sean electos por una votación como si fueran políticos. Ya basta de que para Morena lo único que importa es lo popular. Recuerden que algo no por ser popular es bueno. Recuerden que la comida chatarra es muy popular y es muy mala. De la misma forma estamos viendo que con esa elección se va a destruir lo último que quedaba de la República y los mexicanos de bien no deben salir a perder su tiempo. Al contrario,
deben desaparecer de esas urnas porque eso es lo que realmente se va a notar y lo que realmente le va a pegar a Morena, que no tengan la capacidad de convocatoria. Déjenlos a los de Morena que hagan lo que hicieron con las pasadas elecciones. Con llenos de trampa se han robado todo. Recuerden, algún día van a caer, esperemos que pronto. Y nosotros, los buenos ciudadanos, no debemos ser partícipes de que terminen de romper a la República Mexicana. Por último, el senador Francisco Ramírez Acuña y después yo haré un comentario de cierre. Muchas gracias, señor coordinador. Amigas, amigos de los medios, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional queremos el día de hoy alzar la voz con profunda preocupación, con firmeza, para condenar los últimos bombardeos que ha hecho la República Rusa contra las ciudades de Ucrania. Los pasados días 24 y 25 de mayo, varias ciudades ucranianas han sido blanco de una ofensiva violenta e indiscriminada por parte de Rusia. Una vez más, el pueblo de Ucrania sigue enfrentando con valentía y una hostilidad terrible de parte de Rusia para poder frenar y tratar de frenar esta brutalidad. Estos hechos son sin lugar a duda crímenes de guerra, son el resultado vergonzoso del por cual eligió Rusia la fuerza bruta en lugar del respeto al derecho internacional. Las y los senadores de Acción Nacional en esta Cámara rechazamos categóricamente la política de la fuerza y denunciamos con total claridad los esfuerzos para doblegar a una nación pacífica como la ucraniana. Por ello, hoy por hoy, es el momento de insistir una vez más en que México no puede ni debe permanecer en silencio ante una tragedia como la de este pasado fin de semana. Hoy, desde el Senado de la República, decimos con claridad, estamos del lado de la paz, del lado del derecho y del lado de la justicia. Le pedimos a la Cancillería mexicana haga los mayores esfuerzos que pueda para que junto al gobierno mexicano y otros gobiernos del mundo puedan ayudar a frenar esta barbarie y buscar la paz en Ucrania. Muchas gracias. Finalmente, y por supuesto atentos a responder cualquier pregunta que ustedes pudieran tener, la posición del PAN sobre la votación fraudulenta que se va a llevar a cabo este domingo. El día de ayer sesionó el órgano máximo de dirección operativa del Partido Acción Nacional, la Comisión Permanente Nacional, y se tomó un acuerdo por unanimidad que tiene básicamente tres componentes. Primero, para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y por lo tanto no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta. Y tercero, por supuesto, expresar nuestro respeto a las ciudadanas y a los ciudadanos quienes de manera libre decidirán si participan o no participan. Mi posición personal
Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco. No acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo. Es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial, compartido con el narco, porque habrá algunos jueces, ustedes lo saben, entre ellos el abogado del Z40, es decir, gente que trabaja para los narcos, que son candidatas y candidatos a jueces y a magistrados. No participaremos, por lo tanto, este domingo en ese vulgar fraude en la mal llamada elección judicial. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, coordinador. Abrimos esta ronda de preguntas y respuestas con Diana Benítez, de El Financiero. Hola, buenas tardes, legisladores. Pues yo les preguntaría sobre la elección judicial. Hoy El Financiero publica una encuesta en la que refiere que 70% de los candidatos a la elección judicial dicen que su principal problema en las campañas fue la apatía de la gente. ¿A qué se puede atribuir esta apatía? ¿A lo que ya ha venido diciendo la oposición de que son candidatos preseleccionados? ¿A lo complejo de las boletas? ¿Cuál sería su opinión? Y por otro lado, la presidenta del INE habla de una participación del 20%. ¿Se está viendo demasiado optimista? La razón de la apatía es una y se llama fraude. Cuando la gente sabe que la elección está amañada, que un comité de 5 personas designado por Morena ya escogió a los que aparecen en la lista, cuando la gente sabe que es una trampa y es un fraude, pues la gente no tiene ganas de participar y por eso hace todo el sentido que en la encuesta que hoy publica El Financiero, lo que se revele es que la gente tiene apatía, dicho en palabras coloquiales, la gente no tiene interés, la gente no tiene ganas de ser parte de un fraude. Tan es cierto que la gente ni siquiera conoce a los candidatos. Yo les pregunto, ¿quién de aquí ahorita me puede decir 3 candidatos a juez de distrito, a magistrado de circuito? ¿Quiénes van a integrar el Tribunal de Disciplina? Nadie conoce el nombre de un solo candidato. Por eso les están dando unos papelitos con números, para que ni siquiera sepan por quién votaron. Van a buscar el numerito que les dieron y van a ir a escoger ese numerito. Es una fraude, es un absoluto engaño, es una burla lo que va a pasar este domingo. ¿Cuál era la otra? La presidenta del INE estima una participación del 20%, ¿sí cree que es demasiado optimista? Incluso, por ejemplo, la senadora Carolina Villano nos decía que seguramente es porque ya tiene un reporte del acarreo que va a haber de parte del oficialismo, si coincide con esa visión. Mire, nosotros prevemos algo mucho más grave que el acarreo. Lo que nosotros prevemos es que como hay apatía, como a la gente no le interesa, los maestros del fraude en muchas casillas van a llenar las boletas como se hacía hace 20, 30 años en nuestro país. Van a ver que por casualidad, que nos vamos a esperar, les garantizo que va a haber una que otra casilla en donde va a haber votado el 70-80% de la gente. Y no es que vaya a salir el 70-80%, es que a nadie le interesa estar ahí y van a llenar las boletas como se les pegue la gana. Por eso es que nosotros hemos decidido no participar, porque eso va a ser un absoluto cochinero. ¿Cuál va a ser el nivel de participación? Pues todo depende del nivel de trampa y de fraude. Depende de qué tantas boletas decidan ellos cruzar una vez que la gente ya no esté en la fila, antes de cerrar, como se hacía hace 20, 30 años. Hay imágenes de esto. Van a sacar la crayolita y se van a poner a cruzar boletas, las van a doblar y las van a meter a las urnas. Eso es lo que esperamos, un completo cochinero este domingo. Mayolo López. Sobre esto mismo va a complementar Lili Telles y después regreso, Mayolo. Gracias, coordinador. En parte esa apatía creo que se debe a que los mexicanos vieron el ridículo que hicieron tantos candidatos en el Poder Judicial. ¿Qué quieren los mexicanos para impartir justicia? ¿Alguien que sepa bailar en TikTok? ¿Alguien que sepa hacer chicharrones? ¿O alguien que esté preparado para impartir justicia? Los mexicanos no son tontos
Y esta vez la presidenta se pasó de lanza viéndole la cara a los mexicanos. Hay que señalar en particular una mentira que la presidenta ha dicho y una y otra vez. La presidenta le dice a los mexicanos que los mexicanos van a elegir. Pero es falso, es ella quien eligió. Es ella quien ya eligió quién va a estar ahí, porque en las boletas, porque la presidenta tiene una ambición patológica, enfermiza. A ella solo le correspondía nombrar a algunos ministros de la Corte, pero ella no se conformó con eso, con lo que le correspondía legalmente. Ella quiso ponerlos a todos en el Poder Judicial, a todos en todo el país. Y eso es una mentira brutal de Sheinbaum directamente a la cara de los mexicanos. A usted, presidente Sheinbaum, le correspondían unos ministros, no todo el Poder Judicial. ¿Por qué lo quería devorar a todo el Poder Judicial? Para controlarlo, para darles órdenes. Entonces, como bien decía el coordinador Ricardo Anaya, los que vayan a participar, finalmente el porcentaje va a ser fraudulento también, artificial, porque Morena ya dio la instrucción a gobernadores, a alcaldes, y la instrucción viene de Palacio Nacional, directamente de ella, de que hagan acarreo, de que compren voto y de que saquen todas las prácticas de tranzas, de trampas que hacen en cada elección. Mayolo López, de Grupo Reforma. Sí. Gracias, Ricardo. ¿Qué opinión tienes del hecho de que la 4T se esté apoyando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para llevar votantes a las urnas? Es parte del fraude. Es decir, una elección democrática, por definición, es libre, secreta y por lo tanto no corporativa. Entonces, acudir a una organización corporativa para pedirle a una organización que en masa vote por ciertas candidatas y candidatos es absolutamente antidemocrático y por lo tanto fraudulento. Miren, yo las invito y los invito a que el día de la elección entrevisten a la gente que esté formada y les pidan, no que les digan por quién van a votar, porque el voto es secreto, que les den el nombre de 3 candidatos a jueces de distrito. Nadie conoce a un solo candidato. Lo que van a recibir son unas listas en donde desde el gobierno les ordenan por quién tienen que votar. Félix Muñiz. Nada más quisiera complementar un poco la pregunta de Mayolo. A ver, no solo es este asunto de los 39,000 millones de pesos a cambio de la movilización. En el caso específico que mencionó la senadora Lili Telles, de Tania Contreras Larios en Tamaulipas, la sección 30 del sindicato, hace un par de días, el fin de semana, hizo un evento en el que instruyó a toda la base de maestros a votar por Tania Contreras. No es un asunto aislado de orquestación de acordeones, nada más para que quede claro que se está induciendo el voto de manera corporativa y se está induciendo el voto en función de usar nuestros impuestos para llenar las posiciones judiciales de sus sicarios judiciales. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Buenas tardes, senadores y diputados. Preguntarte, Ricardo, primero, bueno, ya sé que tú y Lili Telles van a votar en contra, pero también me gustaría saber de los otros diputados senadores cuál va a ser su voto. Si van Más que en contra, no vamos a votar. Bueno, no van a votar. Sí, y también me gustaría ahorita saber. cada quien dirá. La otra pregunta sería, después del resultado de esta elección, ¿el INE quedaría dañado? ¿El INE quedaría fracturado o ya no tendría credibilidad para organizar elecciones? Porque ha hecho maroma y teatro para poder sacar esta elección. Entonces no sé si el INE en el 27 va a tener la capacidad de llevar a cabo esa elección o si se pone en riesgo. Y finalmente, si se lleva a cabo el 20% de votación, si lo consideran un éxito o un fracaso. Gracias. 2 cosas. Primero, insistir en algo que ya dijimos. No se vayan con la finta.
el dato del porcentaje de participación, cuando el lunes nos digan qué porcentaje de gente votó, ese número también va a ser una mentira, hombre, porque no va a haber representantes en todas las casillas, porque ellos van a manipular en los lugares que controlan el número de gente que supuestamente votó. ¿No se acuerdan cómo era en México antes? Ahí están las imágenes, los videos de cómo cuenta la gente que se quedaba toda la noche cruzando las boletas y llenando las urnas. Entonces, ni siquiera el dato del porcentaje de participación será confiable. Segundo, ¿cuál era la otra, Félix? Sobre El INE. Miren, no solo el INE, la democracia va a quedar profundamente lastimada, porque el Poder Judicial resuelve en última instancia los temas en materia electoral. Tanto las salas regionales, pero sobre todo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también está en juego, ahora y sobre todo en el 27, la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior. O sea, Morena hizo un diseño para que no haya manera de ganarles jamás en última instancia, porque hay 3 órganos que son los fundamentales. El Tribunal de Disciplina, con ese pueden destituir a cualquier juez que se les salga del huacal. A partir del domingo lo van a controlar. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a tener el control total de la Corte. Cualquier asunto en el país que para ellos sea fundamental, lo podrá traer la Corte. Y tercero, aunque eso va a tomar un poquito más de tiempo, también se van a quedar con el control total de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya no importa lo que en su momento resuelve el INE. En última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estos 3 órganos, Sala Superior, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, los van a controlar de manera total y absoluta. Entonces, por supuesto que va a quedar absolutamente dañada la democracia mexicana. ¿Ya acabamos? Tenemos todavía 2 preguntas más. Dale. La penúltima pregunta es del columnista Francisco Garfias. Ya vamos a contestar más cortito. Bueno, yo quisiera preguntarte, hay un personaje central, clave en toda esta, que ustedes llaman farsa, que es Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si va a salir de su agujero para votar, no sabemos qué va a hacer. Es más, yo creo que él sigue siendo figura central en toda esta elección. Eso por un lado. Y por el otro me fijé en la intervención del senador Ramírez Acuña y me pregunté por qué Ucrania sí y Gaza no. Con mucho gusto. Respondo la primera y el senador respondería la segunda. Y también le entramos. El responsable de origen, por supuesto que es el expresidente López Obrador, porque él presentó esta iniciativa, pero son sus cómplices todas y todos los legisladores de Morena y la propia presidenta de la República, porque ese asunto se pudo haber detenido, pero ellos decidieron seguir adelante con esta absoluta locura de la reforma judicial. Entonces, aunque él sea el responsable de origen, la presidenta y todas y todos los legisladores son sus cómplices en esta absoluta destrucción democrática. La parte de que… Pero no solo él, Pacho, a ver, va a ser muy interesante. Acuérdate cómo le fue a Saldívar cuando las elecciones, el 24. Va a haber muchos mexicanos a los que en la fila a alguien les va a recordar su traición a la justicia y el golpe de Estado al Poder Judicial. Vamos a ver si se presenta a votar, vamos a ver si Saldívar se atreve a pararse en la cola para votar, para que le vuelva a ir como le fue en las elecciones pasadas. A muchos, el pueblo sabio los va a poner en su lugar desde la cola si se presentan a votar. Gracias. Definitivamente, muchos serán los lastimados el próximo domingo, pero quien será el mayor lastimado es el sistema, es Morena. Precisamente como bien se decía hace un momento, el creador de todo esto es López Obrador. Hay que esperar a ver si sale de su agujero, a ver si sale de su madriguera para ir a votar.
pero hay que esperar cuál va a ser el resultado. Recuerden ustedes que ellos aseguran que en la elección anterior 36 millones de mexicanos votaron por esta reforma y por otras más. Si hubo 36 millones que votaron por esa reforma, pues lo menos que tendríamos que esperar es que 36 millones salgan ahora a manifestar y decir: estamos felices porque se hizo la reforma judicial. Vamos esperando. Lo cierto es que hoy el proceso que están llevando para el acarreo es, como bien lo decía nuestro coordinador, bajo los esquemas de hace 50 años. Y yo, ¿cómo no vamos a recordar aquella CTM donde Fidel Velázquez aseguraba que tenían 2 millones de votos verdaderamente entregados? Hay que ver a ver si aquella CTM hoy se convierte el Sindicato Nacional de Maestros para poder llevarlos, o si la reunión que está convocando la presidenta en estos pasado mañana con la coordinadora estará también dirigido para poderles asegurar que habrá respuesta a su demanda siempre y cuando vayan y lleven a su gente a votar el próximo domingo. Por supuesto que es una situación bastante complicada. Tiene usted razón en el sentido de que también el tema de Gaza es un tema de preocupación. Ya lo hemos manifestado como partido político, hoy estamos manifestándolo por los hechos más recientes en Ucrania, por los esfuerzos que se vienen haciendo, pero sin lugar a duda estamos totalmente en contra de la agresión a la Franja de Gaza y esperamos también que pronto la paz esté reinando en ese ámbito. Cerraríamos esta ronda de preguntas con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buen día a las diputadas, senadoras y senadores y diputados. Preguntarles en este tema, coincidiendo con algunas preguntas de que la presidenta del INE dice que ella no ve fraude, no avisora ningún fraude, pero sí la manipulación que están haciendo pues algunos partidos políticos. Y me gustaría saber si esta elección, contra a quién puede ser impugnado los resultados, sobre todo cuando hemos visto que los órganos electorales del bienestar pues han cambiado mucho y de repente cambian una decisión por otra y lo que está prohibido lo avalan. ¿Qué hay que hacer aquí y a quién habría que recurrir en caso de que pues, los resultados no fueran creíbles ni tampoco tuvieran tanta legalidad? Gracias. Gracias, Margarita. Insistir en que solo un ciego no reconoce que el fraude ya sucedió. O sea, ya se les olvidó cómo en este salón de pleno, a punta de órdenes de aprehensión, sacaron esa reforma constitucional. Ahí nació el fraude. Ya se nos olvidó cómo en una tómbola fraudulenta eligieron a 5 personas de Morena para filtrar las listas y decidir quién salía en la boleta y quién no. Entonces, lo que va a ocurrir el domingo es la consumación de un fraude que inició desde la reforma constitucional. Pues, si les parece, le dejaríamos hasta ahí. Va a cerrar Lili. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ella en sí misma es un fraude. Ella sigue órdenes de Alfonso Durazo. Y aprovechando que la están mencionando, hay que recordar que Guadalupe Tadei todavía no ha explicado el conflicto que tiene rentándole al gobernador de Sonora un edificio. Entonces, aquí, como bien decían, los fraudes ya se cometieron, porque para empezar, Morena no tiene ni siquiera la mayoría legítima. La mayoría se la robaron para poder continuar desmembrando a la República. Gracias.